digamos, bueno, arranco con el repaso. Nosotros habíamos comenzado, digamos, por esta etapa, por la etapa final, en el primer encuentro, donde acá lo que estamos observando son los bienes que conforman el patrimonio cultural, que tienen características propias, técnicas particulares de fabricación, carga simbólica, historicidad. O sea, les confiere un valor único, tanto histórico como de mercado. En consecuencia, todas aquellas medidas que se tomen para garantizar su permanencia y durabilidad deben ser cuidadosamente estudiadas. Por esa razón, comenzamos con las cuestiones relacionadas a la preservación y no a la conservación que tiene que ver justamente con los objetos. ¿Por qué? Porque para intervenir tanto el ambiente como el objeto, debo estudiarlos. O sea, los objetos deben ser estudiados. Y era un poco lo que les decía antes, ¿no? A veces uno toma cuestiones o marcos teóricos relacionados a, a otros lugares cuando digamos, las técnicas particulares de fabricación de un objeto americano son distintas. Entonces, desde ahí también, ustedes después van a ver, les voy a mostrar una filmina con respecto a los planes de emergencia, de que se dio, bueno, la di el mes pasado en un congreso internacional, donde, o sea, los métodos que se emplearon fueron de acá, o sea, no es que se hicieron con pautas extranjeras, porque los materiales y las condiciones estaban dadas en este lugar, ¿no es cierto? No es lo mismo las mediciones que se realizan en un museo en la ciudad de Londres a las que se realizan en un museo al costado del río, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, digamos, hay que ajustar desde los planes de preservación a las condiciones que se tienen en cada uno de los lugares. Aparte también tenemos que entender que los objetos que componen una colección son parte integral de una cultura y que adquieren también un significado más amplio y completo cuando responden a una organización sistemática. Entonces ahí comparten una historia común y también van a estar alojados en un mismo edificio. ¿Sí? Como por ejemplo, puede ser una biblioteca, puede ser un archivo. Entonces, los fondos, las colecciones, está constituida por una amplia gama de materiales. Y habíamos dicho que esos materiales eran de origen orgánico. Y que puede ser papel, cuero, tela, adhesivos. Y estos están expuestos a un proceso continuo e inevitable de envejecimiento natural. Y eso es lo que se conoce como deterioro intrínseco. Y si nosotros vemos el deterioro intrínseco, como ustedes están viendo acá en este gráfico, en función del tiempo, ¿sí? Ven acá, este deterioro intrínseco en función del tiempo. Y esto sería la pendiente de una recta, ¿no? De desaparición del bien cultural, o sea, en la medida que una vez que el objeto, vamos a decir, de manera simple, fue fabricado, comienza su franco deterioro, se empieza a caer a una determinada velocidad. Lo que nosotros hacemos en el presente, justamente acá donde está el círculo, es modificar la pendiente de esta recta, la velocidad con que desaparece el objeto. ¿Sí? O sea, ustedes ven que la pendiente de caída es mucho más pronunciada en R1 que en R2. Ahora, si esto tenemos una pendiente porque forma un ángulo de 90 grados con el tiempo, significa, por ejemplo, un incendio. ¿Sí? ¿Lo ven?
Entonces, las acciones de preservación y de conservación que se desarrollan en un determinado momento es para atenuar el proceso continuo e inevitable de envejecimiento natural. ¿Sí? O sea, no, es para eso por lo cual nosotros hacemos estas intervenciones. Por eso el estudio, ¿no? No es que esto se hace y se aprende así, sino que es una carrera universitaria, lleva varios años de estudio y también es necesario justamente conocer la composición, no solamente, como les decía la otra vez, los objetos están compuestos por átomos, por lo tanto tenemos que conocer sus cuestiones relacionadas a la química, como también los estudios culturales, porque aparte están constituidos por cuestiones culturales o históricas, ¿no? Decíamos que el deterioro intrínseco está compuesto por dos cuestiones, el proceso de fabricación por un lado y por otro la materia prima utilizada. ¿Mm? Entonces, lo que hacemos desde los planes de preservación es tratar de mantener esta estabilidad química y física del material a lo largo del tiempo. ¿Mm? También lo habíamos pensado como el papel como un sistema, habíamos pensado la estantería como un sistema, el libro, los documentos, el depósito, el edificio, siempre desde un enfoque sistémico. ¿Mm? Y, y también que los materiales que conforman tanto el papel, la madera, bueno, toda aquella materialidad a las cuales nos hemos estado refiriendo a lo largo de todas estas reuniones, aparte de interactuar con el ambiente, interaccionan con los elementos entre sí, o sea, con los elementos que lo componen. Esto es fundamental entenderlo, ¿sí? O sea, por eso cuando uno habla de variables externas e internas, depende de dónde está parado dentro del sistema. No conviene ver de una manera tan rígida y separar la conservación o la preservación en variables externas y variables internas, porque todo va a depender del sistema donde yo esté parado, digamos, para aplicar las cuestiones relacionadas a la preservación y conservación. Eh, si partimos del tema de la materialidad, bueno, es muy importante conocer la composición química de los materiales. También saber que hay, dicho, digamos, de manera científica, estas relaciones entre sí son relaciones intramoleculares y hay relaciones intermoleculares. Eh, digamos, bueno, son cuestiones ya más relacionadas a vocabulario, o sea, si se entendió, no vamos a complejizar. También estuvimos hablando de que las acciones de conservación son de vital interés en el campo de la bibliotecología y la archivología, porque son el resguardo para que las colecciones y los fondos archivísticos puedan ser consultados por las futuras generaciones. Para eso lo hacemos. También hemos dicho a lo largo de los encuentros, hablamos del concepto de preservación, que está relacionado con el concepto de patrimonio, que hay acciones tanto administrativas como operativas, y que estas se hacen para prolongar la vida útil de los bienes culturales. También dijimos que las actividades asociadas con la preservación tenían que ver con el mantenimiento de los materiales de biblioteca, archivos y museos, que también estos eran en forma física original o en algún otro formato, ¿sí? Como ustedes van a ver después en las cuestiones relacionadas a la digitalización, que es una actividad de preservación, y también les había dicho que se lo considera como reformatización, pero no solamente hay un cambio de formato, sino también de soporte, son cuestiones a ir pensando. También habíamos visto cuestiones relacionadas también con los problemas que las bibliotecas y los archivos se encuentran amenazados por problemas de deterioro y daño, con las consecuencias pérdidas de sus colecciones, esto habíamos estado hablando, ¿sí? Una de las que habíamos visto era esta, la inestabilidad química. Acá tienen, bueno, ustedes pueden ver claramente inestabilidad química, se nota, tienen distintas partes dentro del sistema, ¿sí? Ahí ven abrasión,
ven podredumbre roja, ven migración, ¿sí? Ven, ahí se ve aquí la migración, ¿no? De este recorte de diario dentro de un libro, cómo migró, ¿sí? Digamos, y la migración tiene que ver justamente porque este recorte de diario es más ácido que la página del libro, ¿no? Y aparte también emigró el color, lo pueden ver claramente ahí, ¿no? O sea, favoreció reacciones químicas. La friabilidad, ¿sí? La abrasión, bueno, acá al costado, en esta tapa del libro, la volatilidad, bueno, acá tenemos más migración de color. El exterior, ¿no? Cómo reaccionó con el ambiente, ¿ven? Acá en forma interior, acá en forma exterior, se ve claramente. ¿Mm? Bien, ¿qué más tenemos aquí? Otra de las cuestiones que habíamos estado viendo, justamente, son estas que las condiciones ambientales inapropiadas. ¿Mm? Acá ustedes lo ven claramente. Bueno, aquí se ve cómo esto no tiene un revoque. Las condiciones, bueno, en que se encuentra este material. Acá ven roturas, ven avance biológico, una ventana, material al lado de la ventana, no hay cortinas. Bueno, hay objetos apilados, sobre y entre ellos, se ve claramente. ¿Qué más habíamos visto? ¿Estoy conectado todavía? Bueno, voy a volver a compartir porque no se me estaría moviendo el slide. A ver. Dejo y vuelvo a compartir, ¿sí? Ahí está. Bueno. Bueno, las prácticas de almacenamiento, como ustedes ven acá, ¿sí? Claramente, acá se ve las prácticas de almacenamiento y manipulación inadecuadas. Las fotos muestran claramente esta problemática, ustedes lo ven en las bibliotecas. Tenemos también, bueno, hurto, vandalismo, desastres, desastres naturales. ¿Mm? Ven ahí, ¿no? O sea, esto me ha tocado verlo. Desastres naturales, hurto y vandalismo, como les decía. Y después también habíamos hablado esto, ¿no? El cuidado preventivo adecuado de las colecciones, o sea, que no es una cuestión, los tratamientos para conservar su edificio y sus colecciones son costosos, eso ya lo habíamos hablado, pero el almacenamiento de la manipulación de seguridad no representa una meta inalcanzable, ¿no? Y es un buen comienzo, digamos, en cuanto a los planes de preservación. Esto es repaso, ¿sí? O sea, solamente lo hago para centrarnos bien. Quiero mostrarles este otro documento, que bueno, bien rápido, sigo rápido con esto, ¿sí? Soluciones que no implican inversiones financieras, habíamos visto capacitación del personal, una es esta que ustedes están pidiendo ahora, el manual de procedimiento, que es muy importante, que puede ser desarrollado por el personal de la institución con muy poca inversión de recursos económicos. Además, tenemos que saber que el manual de procedimiento nunca estará terminado por completo, porque será ampliado de manera continua debido al cambio de las necesidades de la institución y va a ser modificado según los avances en la temática, o sea, según los avances en la preservación. Es un instrumento que está siempre en revisión. Los manuales de procedimiento son herramientas que están siempre en revisión. También es bueno entender, y vamos a ver un poquito después, pero le dejo este concepto, que durante la creación de un plan de emergencia, lo que tiene de bueno, y en relación al plan de preservación, que se reconocen los puntos débiles de la institución, lo que tiene de gran valor, ya que permite trabajar en su fortalecimiento. ¿Mm? O sea que lo que se conoce como FODA, esto sería, digamos,
sería una ventaja, ¿no? Contar o sea, empezar a realizar el plan de emergencia, dado que nos permite ver los puntos débiles que la institución tiene. O sea, que podemos hacer las dos cosas. Y ver la ventaja y las debilidades solamente por empezar a realizar una herramienta. Estas son herramientas que no lleva costo, sí capacitación. Bueno, el término preservación, y dijimos que incluía diversos procedimientos, van desde el control del medio ambiente hasta los tratamientos de conservación. Dijimos también que la conservación o el tratamiento de conservación es de los materiales de biblioteca y de archivo y de obra de arte también, y de objetos de museo. Es para estabilizarlos físicamente, manteniendo su supervivencia durante el mayor tiempo posible en su forma original. Eso es conservación. También estuvimos hablando de que las bibliotecas, los archivos y los museos son responsables de reunir, interpretar, exhibir materiales, de la misma manera que son responsables de la preservación, la seguridad, el acceso a largo plazo de estos materiales. Quiere decir que si tenemos muchas cuestiones relacionadas a la conservación y a la restauración, no estaríamos cumpliendo justamente con estas responsabilidades que tienen que ver con la preservación, la seguridad y el acceso a largo plazo de los materiales. O sea, por eso es tan importante arrancar por los planes de preservación. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que garantizar que las colecciones estén protegidas, seguras y disponibles, ¿sí? O sea, cuidadas, estamos hablando de preservarlas. O sea, repito, protegidas, seguras, disponibles, significa que estén preservadas. ¿Sí? Entonces, la planificación para la preservación es un proceso mediante el cual se determinan las necesidades de cuidado es un proceso mediante el cual se determinan las necesidades de cuidado generales y específicas de las colecciones. Bien. Entonces, la preservación es un elemento integral de la misión de una institución. O sea, forma parte de su política. Y también dijimos que la planificación de la preservación registra las actividades de preservación pasadas, las presentes, para configurar las gestiones futuras de la institución. Eso es muy importante. También dijimos que era un proceso mediante el cual se determinan necesidades de cuidados generales y específicas de las colecciones. También dijimos que la planificación para la preservación debe formar parte de las políticas de la institución y es un elemento integral en el que participan todos los sectores, o sea, es falso que hay un sector que lo hace y los demás no. Esto es en cuanto a un lugar. No existe una planificación de la preservación si esto se lleva a cabo en un lugar solo. También es importante entender a un proceso como un conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactúan, donde se transforman los elementos que entraron en elementos de salida. Esto es lo que habíamos hablado desde el comienzo. Habíamos dicho también que este sistema de proceso estaba compuesto por subsistemas, que eran procesos individuales y que los podíamos controlar de manera individual. Ahí salen los indicadores. O sea que cada uno de estos subsistemas que componen los sistemas generales, ¿sí? Podemos tener indicadores y también en su conjunto, o sea, en la interacción de cada uno de estos subsistemas, podemos tener los indicadores de funcionalidad de un proceso general
para la preservación o dentro de los programas de conservación para mantener nuestros objetos en buen estado. En resumen, lo que necesitamos cuando hacemos un trabajo de manera sistémica, cuando hablamos de planificar la preservación, lo que estamos diciendo es identificar los procesos, determinar cuál va a ser la secuencia lógica que van a tener estos procesos y definir las interfaces. ¿Por qué definimos las interfaces? Las interfaces son estos lugares que están acá. Porque este proceso lo que hace es el elemento de entrada, o sea, el elemento de salida de este proceso es el elemento de entrada de este otro. Entonces lo que hacemos acá es medir en esta interfase, ¿sí?, con un indicador para ver el resultado de este subsistema donde se llevó adelante alguna cuestión relacionada a la preservación, conservación o restauración de un objeto. O sea, tenemos que definir cada uno de los procedimientos de lo que vamos a ir haciendo a nuestros bienes culturales. Eso es de lo que estamos hablando en todo momento. También dijimos que si hacíamos esto en función de la familia de normas ISO 9000, lo que debíamos hacer era fijar objetivos, asignar responsabilidades, proporcionar medios y medir rendimiento. También habíamos hablado que la política no relacionada a los planes de preservación está orientada a satisfacer la necesidad de preservación en cuanto a cuestiones globales, y que los objetivos tenían que ser tanto políticos como técnicos. Los dos tipos de objetivos tenemos que tener, porque recuerden que estos planes están siempre en alta dirección. Entonces tiene que tener objetivos políticos, que justamente son los que están ahí, los objetivos estratégicos, y también tiene que tener objetivos técnicos, que son justamente los relacionados a la parte operativa. También hablamos de planificación, ¿sí?, que es parte de la gestión de la preservación, enfocada al establecimiento de los objetivos de preservación y también a la especificación de los procesos operativos necesarios y de los recursos necesarios para cumplir con los objetivos de preservación que fijamos. Eso tiene que ver con la planificación. También hablamos del control, que también tiene que ver con la planificación, y que tiene que ver con la parte de la gestión de la preservación orientada al cumplimiento de los requisitos. O sea, el control proporciona una estructura o un contexto necesario para llevar a cabo las metas y prioridades establecidas de una manera lógica y eficiente, o sea, eficaz, ¿sí?, de estos objetivos que hemos planteado. Después, cuando esto se lleva al tiempo, se van estos planes, los procesos, los planes, el procedimiento, todo, se va llevando en el tiempo, esto se hace robusto, entonces se asegura, hay un aseguramiento, ¿sí?, que tiene que ver justamente con la parte de la gestión de la preservación destinada a ejecutar todas las recomendaciones que se van haciendo a lo largo de estos procesos. Y también está íntimamente relacionado al cumplimiento de los requisitos que nosotros nos hemos planteado. Entonces lo que se hace es mantener una continuidad, una coherencia del programa de conservación a lo largo del tiempo. Esto es cuando ya los sistemas, o sea, cuando la planificación ya ha entrado en una etapa donde es robusta. O sea, el tema es comenzar. O sea, si nosotros no comenzamos, evidentemente esto no va a suceder y no entraríamos en lo que se conoce como la mejora, ¿no?, que es la capacidad de aumentar el cumplimiento de los requisitos que nosotros nos planteamos. Siempre estoy hablando en cuanto a la preservación, ¿no?, la conservación de objetos. También habíamos visto que para implementar el sistema para implementar un sistema de gestión de la preservación, lo que deberíamos era determinar las necesidades y expectativas de todas las partes interesadas, establecer las políticas y los objetivos de preservación, determinar los procesos y responsabilidades para alcanzar estos objetivos. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Esto lo habíamos visto, habíamos hablado ya de todo esto.
solamente se los estoy recordando. Bueno, determinar y proveer los recursos, establecer los métodos para medir la efectividad y la eficacia, realizar las mediciones de efectividad y eficacia, justamente, las cuestiones de las no conformidades también, es fundamental. Bueno, también habíamos estado hablando de que debe estar incluido entre los planes estratégicos de la institución. ¿Qué más habíamos hablado? Que debe ser un plan debe ser realista y práctico, no debe superar nunca la capacidad resolutiva de la institución, esto es fundamental, y esto sí lo debo recordar. Lo debo realizar siempre pensando con los recursos existentes y con los que yo pueda reunir. Los planes parten de ahí, no es un plan, digamos, con una exigencia que yo no lo voy a poder cumplir. Esto también es muy importante a recordar. Sí, esto debemos recordarlo, ¿no? Que los estudios de evaluación, que era lo que estuvimos hablando en la reunión pasada, de las necesidades de diagnóstico son fundamentales en la planificación para la preservación, y el diagnóstico siempre debe realizarse antes de realizar un plan. O sea, yo antes tengo que hacer el diagnóstico. O sea, no puedo hacer el plan sin hacer antes un diagnóstico. Y mucho menos intervenir en un objeto. A veces uno dice, bueno, pero ¿cómo intervengo en un objeto? ¿Cómo hago la restauración? ¿Cómo hago? ¿Cómo lo limpio? ¿Cuáles son las...? Bueno, antes de todo eso, yo tengo que hacer un diagnóstico. Después llevar adelante un plan, ver con qué cuento, y recién voy a poder ingresar o a la capacitación de cómo intervenir en un objeto. Recuerden que, o sea, que estamos hablando de un bien cultural, ¿no? Entonces, también decíamos que tenemos que evaluar las políticas, las prácticas y las condiciones de la institución que afectan la preservación de todas las colecciones y del edificio, las políticas, las prácticas y las condiciones. Las políticas, las prácticas y las condiciones. El estado general de todas las colecciones y del edificio, y también las necesidades específicas de preservación recomendadas, perdón, las necesidades específicas que ustedes tienen en particular de preservación, y hacer las recomendaciones para cumplir justamente tales necesidades, ¿sí? Para poder cumplir, digamos, con las necesidades que hemos planteado. Por eso hacemos prioridades, ¿sí? O sea, de nada sirve que yo haga un relevamiento y después empiece a tratar de resolver la necesidad que no puedo. O sea, voy a resolver aquellas necesidades, las que puedo, por lo tanto voy a priorizar. Era ahí un poco donde habíamos dejado. Eh, también, también debíamos recordar que el diagnóstico cubre todo el edificio, donde están las colecciones, identifica los peligros, considera los factores tales como el ambiente, el almacenamiento, la seguridad y el acceso, la limpieza, los tratamientos de conservación y políticas y prácticas. ¿Sí? También habíamos hablado que si el edificio era algo, un objeto histórico, un objeto artístico, también entraba a ser parte de la colección y también debía tener su propio plan de preservación. Entonces los recuerdo. Y habíamos dejado acá una tabla de prioridades, eh, eh, si mal no recuerdo, ¿no? Habíamos quedado en esto y habíamos visto algunos parámetros acá para poder ver la viabilidad, digamos, y también ver eh, las prioridades, ¿no? Pero una tabla para poder cuantificar. Acá es donde habíamos quedado. Bueno, ¿de dónde sale esto? Ahora sí voy a ingresar con otra máquina para poder mostrarles un documento. Entonces, vengo aquí.
Ahí pido el acceso, revísame si, por ahí sí, sí, perfecto, Ahí gracias. está. Ahí. Gracias, gracias. Bueno, ahí está. ¿Lo ven bien? ¿Ven bien el documento? ¿Se escucha? Sí, perfecto, ¿Está Tony. todo Sí, ok? se ve bien. Perfecto, listo. Muy bien. Bueno, ¿qué es este documento que ustedes lo tienen como bibliografía? Acá van a poder sacar un montón de cosas para hacer todo lo que estuvimos hablando hasta ahora. Voy a pasarlo rápido, ustedes lo pueden analizar. Espero que lo hayan visto antes de hoy, que era un poco lo que les pedía. Bueno, ¿qué van a encontrar acá? Van a encontrar cosas muy, muy importantes para llevar adelante, ¿no? Un plan y tal vez hasta les puede esclarecer bastantes cositas. Eh, bueno, habíamos hablado de todo esto, no modificar el orden, no voy a ser redundante en todo lo que ya hemos estado hablando. Acá tienen un proceso, ¿no? ¿Por qué? Porque ustedes pueden encontrarse tanto, viendo que son aparte de bibliotecas, archivos y museos, puede ser que tenga obra de arte o documento único. Así que bueno, tienen las tablas como para poder ver esto. Eh, yo sé que también muchos lugares, por alumnos, sé que muchos de los lugares que ustedes pertenecen tienen conservadores trabajando o han trabajado con conservadores, también con archivistas, con museólogos, o sea que es probable que muchas de estas cuestiones ya las tengan. Acá lo que ustedes ven aquí es un instructivo de registro fotográfico, cómo sacar una fotografía, qué es lo que tienen que ver, ¿sí? Es una herramienta importante, es un ejemplo de instructivo, ¿sí? Ahí tienen el ejemplo de instructivo. Esto es bien práctico, así que bueno, tienen esta forma de documentación, ¿eh? Todo paso a paso, cómo lo tienen que hacer, cómo se levanta una filigrana, ¿eh? Estarían viendo. ¿Mm? Bueno, lo tienen, así que paso rápido porque no me voy a detener en esto. Solamente algunos conceptos teóricos. Bueno, acá tienen una planilla individual de registro de tratamiento, ¿sí? Donde ustedes pueden hacer rápidamente ver cuál es el estado en que se encuentra cada uno de los materiales con los que están trabajando, que puede ser desde eh, un documento de archivo, ¿no? Donde ustedes van acá poniendo cada una de las cuestiones relacionadas con ese documento en esta planilla individual, ¿sí? Se llama registro individual, ¿sí? Donde van a identificar con un código, ¿sí? Acá tienen el estado de conservación, los agentes biológicos. Bueno, es una planilla rápida. Estas planillas tienen mucha evolución de trabajo, se han hecho desde de la universidad, desde que se empezó a dar la materia, o sea, ha tenido distintas modificaciones. Quiero decir que acá hay años de conocimiento. Uno por ahí llega, se encuentra con una planilla de estas y cree como dicen algunas personas, fue magia, no. Esto tiene años de trabajo, ¿sí? Porque resumir todo esto en una hoja es eh, demasiado laburo, ¿no? De conservación, de restauración, como para saber qué ítems son los que uno tiene que relevar a la hora de trabajar. No es como la tabla periódica de los elementos químicos, ¿no? Este, si bien, o sea, uno la ve y está todo bien, bueno, está resumida casi toda la química inorgánica y, en esa tabla, ¿no? Que maneja la tabla, digamos que de cierta forma maneja la química. Y un poco tiene que ver, estas planillas también tienen que ver con eso, porque acá hay mucho resumen de conocimiento. Si hay distintas acciones que se llevan adelante durante las acciones de preservación-conservación, que acá están identificadas. Y acá tienen el reverso de esta planilla, ustedes van a ver que la pueden imprimir,
y usarlas y hacerle las modificaciones que consideren pertinentes. Lo que me gustaría es que si ustedes consiguen mejoras a esta planilla, que por favor me las envíen, ¿no? Porque recuerden ustedes que parten de un documento que tiene mucho trabajo intelectual, ¿sí? O sea que cualquier mejora que ustedes puedan encontrar en un documento de este tipo, está bueno que me la envíen porque me sirve a mí como para ir avanzando en la disciplina. ¿Mm? Así que desde ya les agradecería. Bueno, acá tienen los estudios realizados, las propuestas de tratamiento. ¿Se acuerdan que esto habíamos estado hablando, no? La documentación que uno genera. ¿Sí? Una fotografía es una documentación que uno genera. Un informe, digamos, de acidez de un papel es un documento que uno genera. Todo lo que uno genera lo va anotando acá. ¿Sí? Las intervenciones que se realizaron las anotan acá. La propuesta de tratamiento se anota acá porque uno no toma una propuesta de tratamiento y la hace, sino que esto va a consideración. ¿Sí? Se considera la propuesta de tratamiento. ¿Y qué estudios se realizaron para llegar, digamos, a una propuesta de tratamiento? Antes de una propuesta de tratamiento no llegas a un estudio al material. Bueno, acá tiene una planilla de registro de tratamiento de colecciones. Modelo de planilla, bueno, acá ven, código de registro, fecha de ingreso, estas son información, ¿no? Documentos, ¿se acuerdan que estuvimos hablando, ¿no? Que los documentos en general ya vienen con un código, ¿sí? Con la fecha de ingreso, la descripción, si está marcado, cuál es el sistema de sujeción que tiene, sistema de guarda, soporte, bueno, el reglamento del Estado, ahí tienen distintas cuestiones que se llevan adelante en una planilla de registro de tratamiento de colecciones. Pero les quiero mostrar otra cosa, ¿no? Bueno, esto es fundamental. No se los dije antes, pero ven que hay rangos, ¿no? Acá. Bueno, y acá en cada una de estas cuestiones también después van a ver que se va a formar un rango. ¿Por qué? Porque yo dentro con esto, los distintos procesos que voy teniendo, que voy llevando adelante, tanto en los programas de conservación, voy sacando los indicadores de esos subsistemas que yo les hablaba, ¿sí? Que son procesos. Entonces, de ahí van saliendo los indicadores, ¿sí? Por ejemplo, de acá yo voy a sacar del estado de conservación por ejemplo, de una estantería o de un archivo donde hice el relevamiento, con estos rangos que tengo acá, voy a sacar un indicador, o sea, del estado de conservación en particular de eso que estoy interviniendo. ¿Se entiende? Por eso trabajo con rangos y no con un número específico. Y lo que estoy haciendo es que salga una apreciación que es cualitativa, la estoy cuantificando. Bueno, espero que se me haya entendido. Lo mismo pasa con el tema de higiene, ¿no? Bueno, acá, como ven ustedes, siempre hablo de rangos, ¿no es cierto? Bueno, y acá tienen una tabla de daños y deterioros. O sea, todos los ejemplos que tienen de falta de soporte, para que ustedes hagan los relevamientos, hagan la evaluación de la colección, puedan distinguir cada una de las cuestiones, ¿no? Acá ven faltante de soporte, acá ven un corte, esto es un corte, esto es un desgarro. ¿Ven la diferencia entre un corte y un desgarro? Esto no lo es. ¿Sí? Bueno, son distintos tipos de mancha, ¿sí? Donde ustedes tienen que clasificarlas. Bueno, como verán, esto acá ven la migración, cuestiones relacionadas a la migración, ¿sí? Los cambios de color. Bueno, como verán, tienen un montón de ejemplos. ¿Sí? Distorsión dimensional. Esto es algo que no vamos a encontrar muy a menudo, ¿no? Rollitos. Bueno, un maltrato de los materiales, ¿no? Donde ustedes de acá ven como pliegues, por ejemplo, todo esto se trata, todo esto son procesos. Cuando yo hablo de procesos, estoy hablando de todo esto que está acá. Cada una de estas cuestiones lleva un proceso de conservación interventiva. La tengo que detectar y saber cuál es la problemática que mi colección tiene. Espero que con esto se le vaya clarificando más el tema. Bueno, suciedad superficial. Esto también es un proceso, el proceso de limpieza, ¿sí? Que puede estar combinado
con todos estos que están aquí. Estas son algunas de las cuestiones y de los procesos que ustedes llevarían adelante en una intervención dentro de conservación, dentro de un plan de preservación. Plan de preservación, programas de conservación. ¿De dónde sale esto? De las prioridades que yo voy tomando en la medida, ¿sí?, que voy llevando adelante el plan que armé y previa evaluación del estado del edificio y de mi colección. De ahí salen estas cosas. ¿Cómo? Bueno, de la siguiente manera. Necesito media hora más para... Bueno, acá tienen muchísimas más cosas, ¿no? Después ustedes lo van a ver, acá tienen cada una de estas cuestiones están explicadas, ¿sí? Tienen herramientas teóricas acá también en el mismo documento. Bueno, ya ven cosas acá que deben conocer ustedes, ¿no? Quemaduras, foxing, delaminado. Bueno, no me voy a detener más, el documento lo tienen, así que después lo pueden analizar de forma exhaustiva. Para los ganchitos, el producto corrosivo de los ganchitos lo conocemos. Bueno, esto es las tintas, ¿no? Las tintas ferrobalotánicas que producen, bueno, los insectos, también otra cosa conocida. Bueno, aquí tienen distintas cosas, ¿no? El moho, ¿no? Lo ven, los efectos. Las intervenciones anteriores, ¿no? Este es digamos, el humano, están las intervenciones del humano, ¿sí? Bueno, insectos, seguimos, ven cómo comen, en la boca, el aparato masticador del bichito, el micelio del hongo. Bueno, tienen para entretenerse. Acá tiene una ficha individual de registro, ¿sí? Tienen todo explicadito, cada una de las cuestiones que conforman una ficha individual de registro. Ven que está todo definido. O sea, no van a tener ningún inconveniente, está todo definido. Todo definido. Este es por un objeto único, por ejemplo, un libro único, que lleva una descripción mucho más extensa, porque esto es tomado como un objeto con determinado valor, ¿sí? Por ejemplo, un libro que puede ser del año 1600, va a llevar una ficha de este tipo, no como la que habíamos visto antes, donde hay una descripción mucho más pormenorizada, ¿sí? Así que, bueno, ¿ven? Encuadernación, si es flexible, semiflexible, rígida, madera, ¿sí? Cubierta, porque estas son todas cuestiones que pueden encontrar en un libro antiguo. Por eso es distinta la ficha. ¿Ven? Bien. Bueno, miren, ven acá, miren todo lo que lleva una ficha para un documento de este tipo. También, como les decía, esta es una ficha abreviada, esta es una extensa y esta es una abreviada. Bueno, acá era lo que habíamos visto antes, la planilla individual, que es distinta, ¿ven? A esta. Que es distinta a esta, y es distinta a esta. Este es un documento con valor histórico. Esto ustedes la van a usar para la colección general. ¿Sí? Por eso, en el proceso, ustedes preguntan si el documento es único o es obra de arte. Bueno, acá tienen una planilla general. Cada uno de esta fila, cada fila es una planilla individual. Cada fila es una planilla individual. Toda la planilla, esto es un Excel, ¿sí? Toda la planilla es la colección.
Por eso, acá donde ustedes van a volcar la muestra representativa. Entonces, como van a poner ausencia 0 y presencia 1, van a poder cuantificar al final de eso, ¿sí? Entonces, van a poder saber cuál es la problemática que presenta esa colección, esos materiales en particular. ¿Para qué? Para poder presupuestar, ¿sí?, ese programa de conservación que ustedes desean llevar adelante. ¿Sí? Entonces, hacen un relevamiento de una parte del lugar, van cargando en cada fila los registros únicos, perdón, individuales, y esto en su conjunto, es la evaluación que ustedes están haciendo de esa colección en particular, donde van a poder cuantificar y saber cuál es la tendencia, cuál es el problema que más presenta esa colección. ¿Mm? Quiero decir que cuando ustedes vean esto, véanlo con el criterio que les estoy diciendo. ¿Mm? Bueno, acá tienen una planilla de reglamento de colecciones. Bueno, acá tienen una planilla de gestión visual, que era un poco lo que les decía antes, ¿ven? Emplazamiento de la institución, estado de las paredes. ¿Mm? Esto es todo para la planificación, cuando ustedes hacen el diagnóstico, ¿no? Estado del suelo, monitoreo de humedad relativa, ¿ven? Es un checklist, sí, no, sí, no. ¿Ven? Rápidamente, ¿se acuerdan cuando le dije? Esto lo pueden hacer de manera rápida, tienen las herramientas para hacerlo. Bueno, acá tienen herramientas. También, como les repito, como les decía antes, esto llevó mucho tiempo hacerlo, son varias pasadas de distintos alumnos de las distintas universidades que fueron armando distintas planillas, así que si ustedes encuentran mejoras para esto, les agradecería que me los reenvíen. ¿Mm? Así trabajan la planificación, o sea, así se trabajan las planificaciones. O sea, siempre se tienen en cuenta las voces de todas las partes interesadas, que era la primera cuestión que les había hablado cuando uno implementa un plan de preservación. Ustedes pasan a ser partes interesadas, entonces, cualquier cosa que ustedes detectan acá que mejoraría estas planillas de evaluación, por ejemplo, en este caso de la colección, en este caso, ¿sí? Del entorno también, acá, como ustedes ven. ¿Mm? Bueno, aquí tienen todo, evaluación del entorno, aire acondicionado, calefacción, ventilador, luz natural, ¿ven? Bueno, distintas cuestiones. Pues las van a poder ver eh, tranquilos. ¿Mm? ¿Está bien? ¿Sí? Ven, acá tienen un montón de herramientas, de instrumentos. Yo, la verdad es que me gustaría extenderme más, pero no puedo. Así que voy a, voy a salir un poquito de esta cosa para poder mostrarles algunas cuestiones relativas a un plan de emergencia, que sería lo último que, por lo menos para que tengan una idea, pero se lo voy a dar desde las acciones y no desde el plan en sí. Poder planificar, bueno, tal vez, o sea, con un marco, seguramente ustedes deben tener, lo van a poder llevar adelante. Ahora, las acciones de un plan de emergencia, que es, digamos, el plan de preservación por excelencia, o sea, yo tengo que empezar a trabajar sobre un plan de emergencia. A lo mejor lo tienen, pero siempre está bueno revisar. ¿Sí? Los planes son para revisar. ¿Sí? ¿Sí? Cumplen con el PDCA, o sea, hago el plan, lo implemento, ningún plan se hace para que no sea implementado, lo chequeo, o sea, lo controlo, lo mido, modifico y vuelvo a planificar, vuelvo a implementar, y eso es lo que tengo que recordar cuando hago un plan. ¿Mm? Después, lo demás lo tienen acá. Este es un documento muy importante. Le aconsejo que lo lean. Eh, bueno, lo vayan viendo. Voy a salir de dejar de compartir para compartirles este otro instrumento que está acá. Bueno, eh, ¿lo ven? No. No, no sé. No, Tony, Bueno, no se ve. ahí vamos, ahí vamos. Vamos de nuevo, vamos de nuevo.
¿Eh? Ahora sí. ¿Sí? ¿Lo ven bien? Sí. Bueno, esto, como les decía, fue un congreso internacional, es una visión desde acá, desde nosotros, desde Argentina, sobre las cuestiones relacionadas a los problemas relacionados con, en este caso era con el riesgo, ¿no? Con las cuestiones, con la gestión de riesgos en desastres. Fue este congreso, en donde hubo gente de Europa, de Medio Oriente, de América. Este, bueno, eh, yo les voy a mostrar acá distintas cuestiones relacionadas con los planes de emergencia. Bueno, eh, lo que uno tiene que tener presente cuando va a realizar un plan de emergencia, que siempre están ajustados a las necesidades de la institución, aparte de las cuestiones generales que tienen los planes de emergencia. Entonces, primero que tiene que hacer uno es identificar las áreas, ¿m? que, que pueden llegar a ser usadas cuando sucedió una emergencia. O sea, para los procesos fundamentales, que son la limpieza, el secado y la guarda provisoria. Esos tres procesos de emergencia son fundamentales, que yo tenga identificadas las salas donde los voy a poder llevar adelante. Entonces, ¿por qué les digo esto? Porque cuando voy a hacer el plan, yo estas salas ya las tengo que tener identificadas. Ahora, ¿qué pasa? Si es una catástrofe, bueno, seguramente una vez que llegue, le toque el turno a las unidades de información, a lo mejor, digamos, porque si es una catástrofe va a estar comprometida toda la, digamos, eh, los servicios, ¿no? No es que solamente nos pasó a nosotros, sino que nos va a pasar, nos afecta a todos una catástrofe. Entonces tal vez no dispongan de cosas dentro de la institución, ¿sí? Lugares específicos para llevar adelante estos procesos. Otra cuestión que debo tener identificada cuando voy a hacer un plan, ustedes tienen la bibliografía, está en inglés, si tienen dificultades, me piden y yo hice una traducción sobre un material que ustedes van a ver, que es muy importante para hacer por primera vez un plan de emergencia. Después lo pueden ir modificando o ajustar el que ya tienen, si es que lo tienen. También tienen que identificar el valor de la colección. Tienen que especificarlo en el plan. Si es histórico, estético, religioso o tecnológico, si hay objetos únicos, dónde están, ¿sí? Esto es muy importante. ¿Qué materiales tienen? ¿Con qué tipo de fabricación fueron hechos? Esto que hablamos antes. Si tienen carga simbólica, la historicidad, ¿sí? Los elementos orgánicos que tienen, qué tipo de elementos tienen, papel, tela, madera, cuero, adhesivo y demás. Los inorgánicos, todos estos también, porque también sufren. Por ejemplo, ustedes saben que si ustedes tienen sables, por ejemplo, en las colecciones, si hay una inundación, va a sufrir también sus inconvenientes, ¿no? Entonces, yo todo eso lo tengo que tener identificado. Saber qué materiales tengo y cómo yo trabajo con ese tipo de materiales. Por ejemplo, a mí me tocó trabajar, no me tocó trabajar, trabajé en lo que fue la inundación de San Antonio de Areco, desde el punto cero. O sea, digamos que todo lo que se refería a material de papel, lo hicimos nosotros, o sea, lo trabajé yo. Pero también había gente que se dedicaba a animales embalsamados, había gente que se dedicaba a metales, había gente que se dedicaba a carruajes. Entonces, por eso yo tengo que tener identificados los materiales. ¿Por qué? Porque cuando sucede una emergencia, yo ya tengo que saber cuáles son los especialistas dentro de la conservación que se encargan de las distintas materialidades. Y yo tengo que tener en mi plan anotado. O sea, yo anoto el teléfono de esta persona y cuando me sucede este desgraciado hecho, lo llamo y lo convoco. ¿Se entiende? Por eso tengo que saber bien cuáles son los materiales con los que tengo en mi lugar. Bien. Eh, Cuando voy a hacer cuando voy a modificar mi plan, o lo voy a hacer por primera vez, o empiezo a tocar para empezar a armar un plan de emergencia, lo voy haciendo siempre desde el enfoque sistémico.
¿Mm? Y lo enfoco desde procesos, siempre. ¿Por qué? Porque yo nunca voy a trabajar con objeto único, voy a trabajar con miles de libros o de documentos. Entonces, si yo lo veo desde la restauración, desde el documento único, seguro me voy a quedar parado. O sea, ¿cómo hago para salvar 5.000 libros si no lo enfoco desde procesos o desde una visión sistémica? ¿Eh? Y también lo tengo que articular estos procesos de preservación con el trabajo en equipo. O sea, yo tengo que trabajar, armar equipos de trabajo. Y acá voy a hacer un punto y tengo que tener cuidado también con los colaboradores, como decirlo, con el voluntario. Porque el voluntario tiene que estar capacitado cuando yo trabajo con bienes culturales. Está todo bien, ¿sí? Por lo general, los que nos dedicamos a esto y trabajamos, digamos, en las carreras de conservación, el voluntario siempre está capacitado. Es importante que el voluntario esté capacitado. ¿Mm? Bien, acá tienen un proceso, ustedes, que lo vamos a ver a lo largo ahora de los slides, así que no voy a parar mucho en esto, ¿sí? Pero sí les quiero mostrar que tiene una entrada, tiene una salida, como todo proceso, y tiene proveedores, como todo proceso. Que los proveedores de entrada son los mismos que los proveedores de salida. ¿Eh? Y acá están los indicadores, por ejemplo, de un proceso de salvamento, como es en este caso. Bueno, esto ya lo estuvimos hablando. Ojo, ojo, también tener siempre presente dónde son los lugares de guarda. Yo tengo que definir en mi plan de emergencia los lugares de guarda. ¿Dónde están? ¿Qué cantidad puede ser afectada? ¿Qué quiere decir con esto? Que tengo que tener, tengo que tener un registro de los materiales fuera de la institución. Fuera de la institución. ¿Sí? No dentro de la institución, porque, digamos, es fundamental que yo tenga, por ejemplo, digamos que hoy día, como con la automatización, está todo bien, pero si no está automatizado, tengamos un resguardo afuera. Y si está automatizado, también tengamos un resguardo afuera, ¿no? O sea, un backup en otra máquina que no esté dentro de la institución, porque, eh, digamos, que yo lo pueda recuperar desde otro lado. O sea, que si me ocurre una desgracia, eh, yo, o sea, tenga de dónde sacar, de dónde están mis materiales, cómo son, y sobre todo cómo están identificados. Porque recuerden ustedes que no entra a ningún proceso nada que no esté identificado. ¿Sí? Bueno, para eso también es muy importante saber cuál es la composición de la colección por el tipo de materiales que fueron afectados. Y todo esto tiene que estar ya previsto en el plan. O sea, cuando ustedes escriben su plan, esto ya tiene que estar eh, redactado para saber los tipos de intervenciones que van a necesitar. ¿Mm? Bueno, esto le decía, trabajo en conjunto, los profesionales que tienen que llamar, las autoridades del lugar, el personal de la institución, que es fundamental porque es el que conoce los materiales y es el que más labura, y es un gran reconocimiento siempre al personal de la institución porque no se puede llevar adelante un sistema de salvamento si no está el personal de la institución. Los voluntarios capacitados, que era lo que les decía, y después, bueno, la ayuda de toda la comunidad porque van a necesitar recursos y por lo general los recursos se les dan. Si no existe el plan de diagnóstico, el plan de preservación y el plan de emergencia, al mismo tiempo que se realiza el salvamento, se empieza a trabajar con estas tres cuestiones, que es con lo que ustedes estuvieron viendo a lo largo de todas estas charlas. Plan de diagnóstico, plan de preservación y conservación y el plan de emergencia. Por eso, en esta capacitación yo les estoy dando el plan de preservación, el plan de diagnóstico y el plan de emergencia. Por lo menos para darles un pantallazo para que ustedes empiecen a tener, digamos, inquietudes sobre estas cuestiones, que era la intención de este curso. Bueno, también el plan, lo que ustedes deben tener como primera instancia es qué tipo de emergencia es la que van a atravesar. Acá, en este caso, tienen, la clasifiqué en tres. Pueden hacerla en más de tres, pero bueno, tres por lo menos.
tiene que ver con los espacios afectados y con las funciones de la institución. ¿Mm? O sea que estas tres cuestiones van a estar relacionadas tanto su alcance en cuanto a los espacios y en cuanto a las funciones. ¿Mm? Bien, entonces, acá tienen un ejemplo en la fotografía, ven algo moderado. ¿Ven? Si bien esto adentro estaba todo pegado, estas publicaciones, era moderado. Acá había una filtración por techo, ¿sí? Entonces, yo esto ya lo tengo que tener previsto. O sea, si yo voy a tener en mi plan, ¿no? ¿Qué hago? ¿Qué hago si tengo una emergencia moderada? ¿Qué hago? Bueno, eso tiene que, la descripción, tengo que preverlo, y la descripción ya tiene que estar prevista dentro del plan. Acá tienen grave. Esto que ustedes ven acá, estaba, como ven, es un archivo que estaba bajo el nivel del suelo, o sea, en un sótano. O sea que el agua estaba 50 centímetros sobre el nivel del suelo, en este lugar en particular. O sea que imaginen que esto estaba con agua hasta el techo. ¿Eh? Acá también podemos encontrar fuego, explosión, entrada de agua por inundación, que era lo que les decía recién. En este caso fue una construcción que se había hecho cercana a este lugar, afectó el drenaje del agua. Entonces hubo una lluvia muy fuerte y esto se inundó. ¿Mm? Bueno, también voy a comentarles el tema de cenizas volcánicas, porque hace un tiempo parecía algo gracioso, pero hoy es algo que acá ha sucedido. Nos han ensuciado los materiales con ceniza volcánica, ustedes lo deben recordar. Y es grave, porque se ensucia todo. Bueno, y acá tiene una catástrofe. ¿Mm? Acá está afectada la comunidad, como les decía antes, y los recursos potenciales. Acá no tienen luz, no tienen nada. O sea, es complejo. ¿Mm? No sé, cuando la catástrofe se presenta, después de una catástrofe se encuentra con esto. Y los materiales están ahí. Y les comento que no se pierden los materiales, todos se pueden recuperar. Pero para eso tenemos que estar capacitados, o sea, cuando presentamos una emergencia. Y ustedes me pueden preguntar, ¿se necesitan recursos para hacer esto? No, no se necesitan recursos, se necesita voluntad política. O sea, no, si la institución si desde la institución, de la alta dirección, no se piensa en un plan de preservación, es muy probable que no tenga un plan de emergencia. Más allá de que exista el personal capacitado. Por eso los planes de preservación tienen que salir desde la política de la institución, no de la buena voluntad de los trabajadores, sino desde una política institucional. ¿Sí? ¿Por qué? Bueno, justamente porque hay que afectar a los recursos a escribir este tipo de cuestiones, ¿no? Y de capacitarlos sobre este tipo de problemas. Ahora, cuando sucede la catástrofe, bueno, ahí nos vamos a dar cuenta que era necesario pensar en este tipo de cuestiones. Bien. También tiene que especificarlo del plan de emergencia, o sea, que cuándo ingresar, o sea, cuando las condiciones edilicias son adecuadas. Esto tiene que estar especificado en el plan. ¿Mm? Hay que hacer una evaluación de las condiciones que también tienen que estar especificadas en el plan, que son las edilicias, las ambientales y el estado de la colección. ¿Cómo hago el estado? Tengo que hacer las planillas para ver cómo están las colecciones, o sea que todo esto se diagrama dentro del plan. Identificar las prioridades también se está dentro del plan. Todo esto hay que pensarlo antes de que suceda. ¿Para qué? Justamente para hacer esto que dice acá abajo, implementar soluciones apropiadas y sostenibles en el tiempo. Para todo esto, para que esto suceda, tiene que estar todo esto ya definido en el plan de emergencia. ¿Mm? También tengo que tener planillas que a mí me permita evaluar la cantidad de objetos afectados y el tiempo de exposición que tuvieron estos objetos a eso que los afectó. Esto es lo que le decía antes, ¿no?
Tengo que hacer acondicionamiento con los mobiliarios que yo ya tengo entre instituciones, si es que los puedo utilizar, en nuevas áreas donde van a hacerse los procesos de limpieza, secado y guarda provisoria. Esto también ya lo tengo que tener definido en el planito dentro del plan de emergencia. ¿Sí? ¿Dónde va a ser el área de limpieza, secado, acondicionamiento de material mojado? ¿Dónde va a ser el área de trabajo para pequeñas reparaciones y acondicionamiento? ¿Y dónde va a ser el área de guarda transitoria de los materiales recuperados? Porque una vez que los recuperé, ¿dónde los pongo? ¿No? O sea, yo voy a tener materiales en tránsito. A todo esto, siempre vamos a remarcar el tema de la seguridad. ¿Sí? Porque recuerden que todos estos materiales están en movimiento de los distintos procesos que se llevan adelante durante el plan de salvamento. ¿Eh? Bien. Bueno. ¿Ven? ¿A dónde había llegado el agua acá? Miren la marca. ¿Ven la marca? ¿Mm? Bueno, hay que recorrer las instalaciones. ¿Ven? Recorrer el sector y revisar las instalaciones y las colecciones. ¿Mm? El sótano ese que les había mostrado, cuando se fue el agua, estaba esto. Esto que ustedes ven ahora acá. Imaginen que si yo no tengo planificado cómo voy a intervenir todo esto que está acá, me quedo parado. ¿Qué hago? Acá están los Cardex. ¿Se imaginan cómo estaban estas fichas? ¿No? Bueno, miren. ¿Ven? Esto es una planilla para la evaluación de la situación. Por ejemplo, una planilla. Ustedes en la bibliografía tienen esto. ¿Ven? Otra planilla para identificar la emergencia. Todo esto yo también lo tengo que tener previsto dentro del plan. Lo tengo que tener en un lugar donde, cuando yo llegue a donde sucedió el desastre, ¿sí? Yo tenga esto en la mano. O sea, lo tengo que tener impreso. ¿Sí? O una máquina. ¿Por qué? Porque lo primero que voy a generar cuando yo tengo una emergencia y lo tengo que designar y tengo que nombrar a la persona, es la persona que se va a encargar de la documentación. Siempre está bueno que sea un bibliotecario o un archivista porque tiene idea de cómo registrar información. Es el primer puesto que tengo que crear, el de documentación, porque ni bien empiezo a trasladar los objetos y a mover los objetos, tengo que documentarlos, tanto desde la seguridad como de la problemática que el objeto tiene. ¿Sí? Ya vamos a ver que, perdón, ven, hay que abrir los muebles y ver cómo están, ven, todos estos que está acá, porque ¿se acuerdan que yo les decía hay que ver el tiempo de exposición? Bueno, miren el tiempo de exposición acá, que cuando abrimos estos muebles que eran de madera, imagínense que esta madera estaba hinchada. Esto que ustedes ven acá son hongos. ¿Ven? Y acá, como les decía antes, estoy trabajando con personal de la institución. O sea, no es que... Y esto es lo que les decía, o sea, esto no se puede llevar adelante sin el personal, por eso tiene que estar capacitado. ¿Cuándo lo capacito? Antes de la emergencia. ¿Eh? Bueno, ustedes ven, ¿no? O sea, acá el agua estaba hasta acá. Bueno, hay que revisar todo y cada una de las cuestiones. Habríamos para revisar todo el estado de todos los materiales que están adentro, de hacer las evaluaciones. ¿Eh? Estos objetos, todos, ven acá, estos materiales que estaban acá por capilaridad, el agua subió por las paredes y se metió adentro de los objetos. O sea, acá hubo que desmontar todo, o sea, hay que revisar todo de esta vez. Pero ya se tiene que saber cómo hacerlo. No se hace esto en el momento. ¿Eh? Bueno, distintas cuestiones relacionadas a los objetos. ¿Sí? Hay que revisar todos los materiales. Ustedes ven acá. ¿Sí? Acá hay una planilla de evaluación rápida, ¿sí? Donde se dice la prioridad. ¿Ven? ¿Sí? Los libros, el papel, las fotos, los textiles, todo esto rápido. Lo que va urgente, lo que está urgente. En cuanto a la colección, ¿sí? ¿Sí? Este traslado de materiales
Primero que tenemos que hacer también, una de las prioritarias, es sacar los materiales que nos fueron afectados, llevarlo a una zona segura. Esto también tiene que, de entrada, o sea, ¿qué hacer primero? Esto, sacar todos los materiales que no están afectados y llevarlos a un lugar seguro, como ven acá en estas fotos. Acá el que hace esto tiene que ser una persona capacitada, con experiencia, porque si yo llego a meter un material, por ejemplo, húmedo, en un lugar donde hay materiales secos, lo más probable es que lo contamine y seguro voy a tener una generación de hongos. ¿Mm? Van a crecer microorganismos. Bueno, esto lo tiene que hacer personal que sepa. La evaluación o la derivación de los materiales afectados o los materiales siniestrados lo tiene que hacer siempre una persona que ya tenga la experiencia en salvamento. Porque tiene que derivar. Conoce el tiempo de la intervención, conoce el tiempo de la evolución biológica y conoce el tiempo de tratamiento del estado del material. No es que lo da de baja, le da prioridad. ¿Mm? Ahora les voy a mostrar cómo. Bueno, voy a ver un cachito rápido. Bueno, esto es un plano de traslado de objetos. Esto también es algo que se hace en forma prioritaria. Primero que se hace es hacer un gran plano que se pega para que todo el mundo lo vea y ver dónde se van a ir derivando los objetos. Esto se hace en forma particular porque tiene que ver justamente con eso que les decía antes, que ustedes van a definir cuáles son los lugares donde se van a ir haciendo los distintos procesos de salvamento. Entonces, en función a eso, van haciendo este plano, que es el plano que van a pegar en una pared, ¿sí? Para que todo el mundo lo vea. ¿Mm? ¿Cómo va a ser este movimiento de objetos? Bien. Esto es como se prioriza. Nosotros priorizamos de esta manera. Esto fue el diseño que habíamos hecho para mover los objetos, ¿sí? El rojo es para la primera prioridad de atención. Los amarillos son la segunda prioridad de atención. Esta es el área segura, acá donde movimos, por eso, esto estoy hablando de atención, acá donde ya están los que no van a tener no van a sufrir ningún tipo de intervención. ¿Sí? Esto lo separé antes. Estos son para intervención. Y esta es la última prioridad de intervención, el sector negro. ¿Sí? Acá ya van a estar los libros secos. Y del sector rojo y del sector amarillo van a terminar yendo a sector verde. Y sector negro también va a ir a sector verde. Pero solamente cuando estén en condiciones de ingresar acá. Porque es un área segura y seca. ¿Mm? ¿Ven? Y acá, bueno, tenemos distintos tipos de documentos, ¿ven? Como ustedes verán, con distintos tipos de problemáticas. Y acá, que se congela. ¿Mm? Si va negro para congelar. Si va rojo para secar. ¿Se congela? Sí. Bueno, si es sí, va negro. Si es no, va rojo. ¿Se detecta hongo? Si es sí, va negro. ¿Sí? Si es no, va rojo. Y luego a verde. Bueno, no voy a detenerme demasiado en esto, pero les muestro más o menos cómo funciona, ¿sí? Este es importante. Por ejemplo, ¿se recupera in situ? Sí, va verde. No, va amarillo. Una vez secado, porque por ejemplo, en el lugar es muy común que no se pueda, después de una catástrofe, es muy común que la obra de arte no se pueda tratar en el lugar. Entonces, es común que se vaya, que se vaya a otro lado. Ahora igual se lo voy a mostrar. ¿Mm? Ah, espere que no estoy de tema acá. Ah, estaba acá. Bueno, acá tiene un sector negro, ¿ven?
acá son materiales, ¿por qué es la cuarta prioridad de atención? Porque acá donde van a ser detenidos en el tiempo. O sea, la problemática sigue, pero no avanza, o sea, se congela, por ejemplo. ¿Sí? Porque yo no voy a atender este material, porque para atender este material requiere especialización, por un lado, y también requiere gente trabajando, o sea, recursos que no puedo derivarlo por el consumo de tiempo y de expertise que debe tener la persona que trabaja. Entonces, detengo el material en el tiempo. Va a ser tratado después, cuando tenga el tiempo y el personal adecuado para trabajar este tipo de materialidad, o las condiciones en que se encuentren. Bueno, acá ven ustedes el papel de ilustración pegado. Las actividades de este sector son limpiar, empaquetar y etiquetar, congelar y documentar y registrar. O sea que esta persona que nosotros teníamos en documentación llevó una planilla, ¿no? Que generó esta persona que documenta qué materiales están ahí, porque imaginen que estos materiales salen del circuito de salvamento. Entonces, ¿qué pasó? ¿Se perdió? No. Hay una planilla que indica que este material salió de ese circuito de prioridad para ingresar en congelado. ¿Mm? Por eso siempre es importante, como primera medida, nombrar a la persona que va a documentar los materiales. ¿Mm? Esto ya también está dicho en el plan de emergencia. Bueno, ¿ven? ¿Eh? Ven que está empaquetado, está etiquetado, tiene la planilla. ¿Mm? Este es el sector rojo. Y tiene señalética, mojado por interfoliar. Y ahí tienen gente trabajando para interfoliar materiales, que el interfolio se hace justamente con papel, que no tenga textura, que no tenga color, porque imaginen ustedes que si le metemos textura y le metemos color, o sea, hacemos una migración y una abrasión, por un lado, y aparte un gofrado. O sea, le transferimos al papel que está húmedo, le transferimos, digamos, la estructura que tiene el papel que le estamos poniendo, o sea, si no es liso. ¿Mm? Entonces, las actividades que se hacen en el sector rojo, sí o sí, tiene que haber capacitación previa. Se registra la entrada, que era lo que decía antes, no entra en ningún proceso si no está registrado. Se empieza a interfoliar. También podemos secar al aire. También puede ser que venga del sector negro y que tenga que descongelar. Tengo que descontaminar. Tengo que mover y controlar todo el tiempo las hojas, ver que no crezca microorganismos. Si aparece hongo, derivo a negro. O papel de ilustración, derivo a negro. Si es obra de arte, por ejemplo, y lo derivo al sector amarillo para hacer las actividades del sector amarillo para derivar a otro lugar para su tratamiento. Bueno, ustedes ven acá todo lo que se hace. Hay que a menudo ir sacando estos folios, interfoliando, secando constantemente el material. Se puede hacer y se hace. Estos lugares son los que más personal les va a llevar. ¿Ven? Distintos lugares, al aire, exposición. Seguramente estos materiales tenían con ventilación natural o forzada. Se pueden colgar aquellos materiales que resisten su estructura. Como ustedes ven, ¿ven? Distintos sectores. Se pueden ubicar en forma vertical o horizontal. Todo depende de la estructura del material. Todo depende, por eso les decía, que la derivación las hace una persona que sabe del tema, que conoce, ¿sí? ¿Ven? Todo esto ya está dicho en el plan de emergencia. Y sobre todo están las direcciones de las personas que saben cómo hacerlo. Entonces, ustedes lo primero que hacen es llamar. ¿Sí? ¿Ven? Esto es un tratamiento con hongos. ¿Sí? El tratamiento al sol se hace una exposición controlada. ¿Sí?
Esto no. Esto no, esto no es exposición al sol. Sí. ¿Ven? ¿Ven lo que sucede? Descontaminación. ¿Eh? Toda parte de contaminación. El material que está contaminado. Que tiene que ver con el tiempo de exposición también que estuvo, en este caso agua. ¿Ven? Esto es muy importante, ¿no? Una vez que terminan los procesos en el sector rojo, hay que hacerlo con la mano, sin guantes, para detectar la humedad del objeto. Y esto es algo que no puede fallar. O sea, yo no, o sea, no puedo pasar a una zona seca un material que está húmedo. ¿Sí? O sea, yo hago una verificación visual al tacto y esto también lo tiene que hacer una persona mínimamente que esté capacitada. ¿Sí? Con esto lo que les decía recién, no puedo enviar un objeto mojado a la zona segura. ¿Sí? O sea, así que bueno, tengámoslo presente. Bueno, acá tienen un resumen de de cómo van pasando los distintos colores a las distintas instancias. ¿Sí? ¿Ven? Acá tienen el sector verde, lo que se van a encontrar de formaciones, que se van acomodando, el mobiliario que ustedes disponen, que condicionaron para esta guarda transitoria de los materiales siniestrados que ya fueron secados, con señalética se van derivando los materiales según las distintas problemáticas que le quedaron. ¿Sí? O sea, ¿qué quiero decir con esto? Que van cayendo en las distintas partes del proceso. Algunos con una recuperación, otros con otra, pero todo es un solo proceso. Que cada material se va derivando según la problemática que tiene a la instancia del proceso que le corresponde. ¿Mm? ¿Ven? ¿Ven que todos tienen señalética? ¿Ven procesado, sin procesar, con hongos? ¿Eh? Este que tiene hongos es muy importante que diga, ¿ven? Entonces todo esto se va después derivando a las distintas partes de los procesos. ¿Mm? Donde se acondicionó el área limpia y seca, ¿ven? Bueno, ven cómo se van llevando los materiales, traslado a zona segura y seca, ¿ven? Todo esto fue un traslado de materiales. ¿Mm? ¿Ven? Todo se va a poner la señalética, se van dividiendo según la problemática en cada uno de los lugares, ¿ven? ¿Ven los cartelitos que se van poniendo? Acá, ¿ven? Todo esto tiene distintas problemáticas y distintos lugares en el proceso. Y acá abajo hay cajas donde se van poniendo, de plástico, ¿no? Que no transfieren color, donde se van poniendo las distintas instancias del proceso y las personas. Bueno, el sector amarillo es este que se deriva a otros sectores. ¿Ven cómo se empaca el material? Esto hay que registrarlo, porque como ustedes ven se hace opaco. ¿Sí? Una vez que yo metí esto acá, hago el empaquetado, ya después no sé qué tengo adentro. Entonces es muy importante la documentación acá. ¿Ven? Y se van poniendo en lugares seguros para el traslado. La logística, bueno, documentación de ingreso y de egreso, bueno, todo lo que ¿ven? O sea, empaqueto, voy haciéndolo seguro, tú, y queda acá. ¿Sí? Estos eran los cuadros que estaban en la pared. Acá yo estoy empaquetando los cuadros que estaban en la pared que ustedes vieron en el gráfico anterior. ¿Sí? ¿Ven los distintos niveles de guarda que se van resolviendo? Bueno, termina la emergencia cuando todo está seco. ¿Sí? Y acá viene después el área de intervención. Capacitación del personal, los tratamientos de documentos históricos, ¿ven? Los de formaciones de los libros y de las revistas, cómo se corrigen estas informaciones. Acá, vieron esto que yo les decía recién aquí, esto que está acá, bueno, son los distintos tratamientos del layout, o sea, la forma de los procesos, cómo van haciéndose, son estas, ¿ven? Acá tienen los distintos puestos,
según dónde ese material fue derivado. ¿Ven cómo funciona? ¿Eh? ¿Lo ven acá? Acá están las personas trabajando. ¿Mm? Bueno, el reemplazo de ganchos, que ya lo hemos hablado. ¿Mm? ¿Ah? ¿Mm? ¿Cómo se están? Bueno, distintas cuestiones. Bueno, hasta acá hemos llegado. Y un minuto antes de, de completar, bueno, les agradezco la atención, espero les haya servido, les haya resultado interesante, sobre todo que les haya servido. ¿Sí? Y que bueno, hasta aquí he llegado. Muchas gracias, Muchas Tony, gracias. No, a ustedes. gracias, Diana, y estemos en contacto, por supuesto. ¿Eh? Chao. También a todas y a todos que estuvieron presentes en los distintos encuentros. Sí, y a las personas que también están haciendo el curso en la plataforma por una cuestión de horario laboral, tal vez, también que están participando por allí. Así que, bueno, muchas gracias, Tony. No, gracias Que a están- ustedes y a todos los participantes y que han prestado atención a todo esto, que era demasiada información en un poco tiempo y bueno, espero les haya gustado. Seguramente más adelante nos veremos pronto, armaremos algo para también para visitar la biblioteca y así que bueno, agradecemos mucho y ahí te están agradeciendo por el chat. Gracias a todos ustedes. Con gusto, entonces, los esperamos acá.